Hola, habla Víctor y quiero dejarte parte de nuestra grabación comprendiendo el reino de Dios. Ya que la dejé en audio, ahora la quiero dejar en video para que tú puedas recordar parte de lo que estamos predicando en esta serie de comprendiendo el reino de Dios. Y la primera pregunta es sobre ¿qué es el reino de Dios? Y explicamos que Juan el Bautista comienza a ser alguien que anuncia el reino cuando dice arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Después que Jesús va hacia Juan el Bautista, le pide ser bautizado, él se va al desierto y comienza, después de ese periodo de tentaciones, al vencer a Satanás, la predicación del reino, cuando también dice el reino de Dios ha llegado y trae buenas nuevas. Y en este proceso de explicación del reino de Dios uno debe tener una comprensión del antiguo, cuál es la mirada que se tenía sobre un rey Mesías que iba a llegar. Y este Mesías y rey es la persona de Jesús. Y él comienza diciendo, el reino de los cielos ha llegado la persona de Jesús. Hemos dejado un video en nuestro sitio web del Proyecto Biblia que explica qué significa este mensajero del reino y qué significa que el reino de Dios ha llegado. Porque el reino de Dios llega a las personas, llega a hacer cambios profundos en la vida de cada una de las personas que toma este mensaje del reino y lo hace vida. Y comenzábamos esta predicación, o esta serie de predicaciones, con Mateo 6:33, cuando dice, más primeramente buscad el reino de Dios y su justicia será añadida. Y esto se observa desde el pasaje de Mateo capítulo 6, cuando dice, no seáis como los hipócritas, los fariseos, que sus obras de justicia la hacen a la luz de todos. ¿Qué significa? Que ellos llamaban personas para que lo observaran y dijeran, hoy qué buenas personas son, cómo ayudan a la gente necesitada, porque el reino de Dios llega a las personas que no tienen nada. Y ellos hacían un llamado a visualizar su persona en ayudar. En cambio Jesús enseña que las obras de justicia tienen que ser en privado, porque dice, lo que hagas en privado, tu Padre lo recompensará. Así que comienza una era del reino ayudando a la gente que no tiene nada, pero hacerlo en actos privados, desde el corazón, no desde la mirada que los demás aplaudan. También dice que el reino de Dios ha llegado por medio de la oración. Cuando dice, enséñanos a orar, y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, y venga tu reino, y hágase tu voluntad. Todo ese proceso de venga tu reino debe hacer un cambio hacia la persona. Y el reino de Dios también es espiritualidad, es conversación, es diálogo con Dios, para buscar ese sentido de reino personal y nos haga crecer. También el capítulo 6, antes de llegar a Mateo 6, 33, nos dice que no sean como los hipócritas, aquellos que ayunan, que también demuestran que están en un proceso espiritual, de que Dios está en sus vidas, pero lo hacen mostrando a los demás sin el sentido desde el ayuno, que lo hemos visto en nuestros talleres de espiritualidad, el cual significa una relación con Dios, algo que necesito descubrir en este sentido del reino de Dios. Por eso dice, lávense la cara, no demuestren que están ayunando, sino hagan una vida normal, mientras lo que hagas en secreto buscando el reino de Dios, Dios lo va a recompensar. Y continúa, antes de llegar a Mateo 6:33, dice, no hagáis tesoros en el cielo, perdón, tesoros en la tierra, sino en el cielo. ¿Qué significa esto? Que el reino de Dios también tiene prioridades. Yo no puedo dedicar mi vida a hacer riquezas. No puedo dedicar mi vida a lograr metas personales para obtener bienes económicos. Sino mi vida va en función del reino. Y el reino va a enseñar qué debo hacer o acercarme para que Dios pueda completar su obra en mí. Por eso Jesús enseñaba este concepto de reino. Y llega al pasaje de Mateo 6:33 diciendo, no os afanéis por nada. ¿Por qué tu vida está ansiosa? ¿Acaso no vales más que los pajaritos? Cuando dice que si su Padre Celestial se preocupa de las aves que hay, ¿más no se va a preocupar de nosotros? Por eso a veces el afán y la ansiedad nos deja fuera del sentido de comprensión del reino. Y también dice, ni Salomón con toda su riqueza, su esplendor, su gloria, se pudo vestir como un lirio del campo. En cambio, Dios se preocupa de las necesidades básicas de las personas. Por eso dice que no nos afanemos, porque Él se va a preocupar de nosotros si nosotros tenemos una búsqueda primeramente con el reino de Dios y su justicia. Volviendo al capítulo 6, versículo 1 de Mateo, las obras de justicia. Si yo me ocupo de concentrarme, de entender, comprender y vivir el reino de Dios,
Dios se va a preocupar de añadirme lo que yo necesito. Y además hago obras de justicia en función que el reino de Dios tiene que ser visible desde mi vida hacia las otras personas. Por eso no nos afanemos, no nos pongamos ansiosos. ¿Por qué nos colocamos metas tan altas si Dios está pidiendo que nos preocupemos desde el reino? Y desde el reino tendremos una perspectiva de vida normal, que podemos caminar, podemos llevar nuestras cargas, pero tendremos la mirada de acercarnos al reino de Dios. Este mensaje que nos dice que valemos más que los pajaritos, valemos mucho más y que Dios se va a encargar de nuestras necesidades básicas. Por eso preocupémonos primeramente en buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitemos va a ser añadido. Si realmente creemos y comprendemos que el reino de Dios se hace en mi vida y en la vida tuya, Dios va a hacer cambios alrededor de nosotros. Sigamos aprendiendo sobre el reino de Dios. Te invito a visitar nuestro sitio web www.iglesiaretiro.cl, donde están todas las predicaciones sobre lo que es la comprensión del reino de Dios. No te olvides de vivir el reino, no te olvides de buscarlo, porque lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Pero por sobre todo, coloca tu corazón en hacer obras de justicia. Por eso dice el texto en Mateo 6:33, más primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. ¿Qué necesita tu vida? Dios se va a encargar de esto. Que Dios te bendiga.